Buenos días, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos en Tradiciones de mi Pueblo. Esta mañana vamos a hablar con relación a los duendes. ¿Qué son los duendes? ¿Aparecen solo en el Perú? ¿Son parte de una tradición prehispánica? ¿Son parte de una tradición mundial? Vamos a resolver algunas preguntas que probablemente ustedes están haciendo. Los duendes aparecen como figuras burlonas en el submundo cultural de los griegos, más o menos 4000 años antes de Cristo. Aparecen como las personas que comienzan a burlarse, los espíritus que comienzan a burlarse de los seres humanos y que les hacen cometer un sinfín de errores. Con los romanos toman las mismas características, pero en el medioevo, cuando aparece con fuerza la religión cristiana, los duendes, que son esa figura chistosa que nos hace cometer errores, aparecen dentro de la estructura del universo de los diablos. ¿Por qué? Hay una corte diabólica que la preside Lucifer, hay un conjunto de subángeles y los últimos personajes son los duendes que reciben el nombre de diablillos. Y así se conoció en el medioevo. Cuando se desarrolla con los irlandeses, tiene estas dos visiones. Son figuras autodestructivas, pero además son figuras burlonas. Entonces, pero los irlandeses le agregan un elemento más. Ellos dicen que los duendes están al final del arco iris. Y en el arco iris, ahí donde termina el arco iris, hay una marmita, una olla de fierro, y en esa olla de fierro los duendes entierran todos los tesoros que encuentran en los diferentes lugares. Entonces, los duendes para los irlandeses son figuras que van robando el tesoro de las entrañas de la tierra y los van juntando en unas ollas de fierro. La persona que captura un duende y lo tiene por 24 horas, se hace acreedor a este tesoro. Bueno, pero en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aparece el término duende. Y el duende es determinado como un espíritu maléfico. Y este espíritu maléfico puede ser un niño o un anciano. Bien, cuando llegan los españoles, esa concepción se traslada acá. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Existían duendes en el mundo prehispánico? No, con ese nombre no. Pero existían unas figuras, unos dioses que se burlaban de los seres humanos. Esos dioses los encontramos en una crónica que se llama la Crónica de Huarochirí, que es un texto de más o menos unas 700 páginas, donde se relata la existencia de todo un conjunto de dioses. Pero también la encontramos en la Crónica de los Franciscanos, que fue escrita en Santiago de Chuco. Entonces, encontramos estos seres, que son seres que se burlan y que hacen cometer los errores, que tienen las mismas características que el submundo cultural griego. Cuando llegan los españoles, a los duendes le dan una nueva concepción, es decir, hay una imbricación cultural y esta imbricación cultural va a significar que aparece un nuevo personaje, el duende en América Latina. Y el duende en América Latina tiene características totalmente diferentes. En Puerto Rico y en Argentina es un ser burlón, pero donde tiene las características de imbricación cultural más puras es en Iquitos. En Iquitos y en toda la selva aparece un personaje como Chuyaychaki. Tenemos el libro El encanto de los mitos y leyendas amazónicas, que son leyendas y tradiciones de la Amazonía, es escrito en Iquitos en el año 2002. Aquí nos trata la historia del Chuyaychaki, que es un personaje, que es un duende que recorre toda la selva. Y este tiene algunas características donde vamos a encontrar los elementos griegos, los elementos medievales y los elementos indígenas. Tiene una pata de cabra, le gusta burlarse, pero además las personas que se adentran a la selva pueden, si comienzan a pensar en un ser humano o en algún personaje, este Chuyaychaki se le aparece de esa manera. Quiere decir, si el cazador se adentra a la selva y está pensando en una mujer, el Chuyaychaki toma la forma de mujer, lo lleva, lo interna a la selva y lo mata. Entonces, estas son las características, pero ¿cuáles son las características del duende aquí en Lambayeque?
El Lambayeque tiene algunas características. En primer lugar, es un niño que nace producto de los abortos. Este niño que nace producto de los abortos es enterrado no en el camposanto, sino fuera de los cementerios. Entonces, este niño, para salvarse, para ir al cielo, necesita entregar un alma. Y esa alma tiene que ser de un niño, si es niño, o de una niña, si el feto ha sido niña. Por eso es que primero los enamora, segundo, comienza a trasladarlos de un lugar a otro, tercero, los comienza a cargar y luego se los lleva en alma y en cuerpo también. Pero en Guanabal hemos encontrado una versión diferente que es parte de esta tradición cultural moche, lambayeque y sicán. ¿Qué es lo que dicen los campesinos de Guanabal, del Alto y del Paltar? Que el duende es producto de las plantas lechosas, es producto del plátano, es producto del mango, y solo aparece cuando las plantas maduran, es decir, es un dios prehispánico que ayuda a madurar las plantas, pero también recibe un tributo, y el tributo es que él tiene que robarse a un niño. Entonces, estas son versiones que nosotros encontramos. Esta mañana, además de algunas entrevistas que hemos realizado en exteriores, tenemos a un conocido personaje de los ferreñafanos, William Mancilla Capitán, quien es un conocido folclorista, además es escritor y un reconocido chef. Volvemos en algunos minutos.